Esto se anunció hace apenas 5 horas. Los medios principales aún no lo han cubierto con la profundidad que merece. Pero necesitas saberlo ahora, porque cambia completamente el panorama del sector financiero y del empleo tal como lo conocemos. La industria bancaria europea, un pilar de la economía y un sector tradicionalmente robusto, se prepara para una lección brutal sobre la eficiencia, una que llega de la mano de la inteligencia artificial y que promete reconfigurar fundamentalmente su estructura y su futuro. Según un nuevo análisis demoledor de Morgan Stanley, reportado por el prestigioso Financial Times, se estima que más de 200.000 empleos en el sector bancario europeo podrían desaparecer para el año 2030. Hablamos de una cifra escalofriante, que representa aproximadamente el 10% de la fuerza laboral total, en 35 de los bancos más grandes e influyentes del continente. Este no es un vaticinio lejano, ni una especulación infundada. Es una proyección sólida, basada en la inexorable adopción de la inteligencia artificial y el cierre estratégico de sucursales físicas, tendencias que ya están en marcha. La celeridad de este cambio es lo que lo hace tan apremiante. Antes, esto requería que varios empleados revisaran manualmente documentos, verificaran datos y realizaran cálculos. Ahora, un sistema de IA puede ingestar la solicitud, verificar la solvencia del cliente, analizar su historial crediticio en segundos y preaprobar o denegar el préstamo basándose en parámetros complejos, todo ello en cuestión de minutos. La diferencia en tiempo y coste es abismal. En segundo lugar, en la gestión de riesgos, la IA ha transformado la capacidad de los bancos para identificar y mitigar amenazas. Los algoritmos pueden monitorear millones de transacciones en tiempo real, detectando patrones anómalos que podrían indicar fraude o actividad de lavado de dinero con una precisión que antes era inimaginable. Por ejemplo, si un cliente realiza una compra inusual en un país lejano, la IA puede detectarlo instantáneamente y alertar al banco, mientras que un sistema humano podría tardar horas o incluso días en identificar tal discrepancia. La IA también optimiza la evaluación del riesgo crediticio, ofreciendo predicciones más precisas sobre la probabilidad de impago de un cliente. Un tercer caso de uso crítico es el cumplimiento normativo. La banca opera en un entorno regulatorio extremadamente complejo y en constante cambio. La IA simplifica enormemente esta carga. Puede analizar automáticamente nuevas leyes y regulaciones, identificar los cambios necesarios en las políticas internas del banco y generar informes de cumplimiento con una velocidad y exactitud que reducen drásticamente el riesgo de multas y sanciones. Un ejemplo específico: preparar un informe de cumplimiento para la Autoridad Bancaria Europea puede requerir miles de horas de trabajo manual. Con IA, el proceso se automatiza en gran medida, asegurando que cada casilla esté marcada y cada requisito sea cumplido. Por último, en la atención al cliente, aunque se mantiene el toque humano, la IA potencia enormemente la capacidad de respuesta. Los chatbots inteligentes pueden resolver consultas básicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, liberando a los agentes humanos para que atiendan casos más complejos y que requieran empatía o juicio. Es como tener un ejército de asistentes incansables que manejan las preguntas más frecuentes, permitiendo al personal real dedicarse a construir relaciones más sólidas con los clientes. Sin embargo, a pesar de estas capacidades transformadoras, es crucial ser honestos sobre las limitaciones actuales de la inteligencia artificial en el sector bancario. La IA todavía no puede tomar decisiones totalmente autónomas en situaciones éticas complejas o cuando se requiere una empatía genuina. Por ejemplo, en una reestructuración de deuda sensible, la máquina puede calcular la mejor oferta, pero el factor humano para negociar y comprender la situación personal del cliente sigue siendo irreemplazable. Además, la calidad de los datos es un problema persistente. Si la IA se alimenta de datos sesgados o incompletos, sus resultados también lo serán, lo que puede llevar a decisiones injustas o erróneas, especialmente en la evaluación crediticia. Otro desafío es la caja negra del aprendizaje profundo. A menudo es difícil entender por qué un algoritmo llegó a una determinada conclusión, lo que es un problema serio en un sector tan regulado como el bancario, donde la transparencia y la auditabilidad son fundamentales. Los costes iniciales de implementación son también una barrera significativa, ya que la integración de sistemas de IA requiere inversiones sustanciales en infraestructura, software y talento especializado. Comparada con la competencia, especialmente con los neobancos o las fintechs que nacieron con la tecnología como su pilar central, los bancos tradicionales que ahora adoptan la IA se enfrentan a un reto particular: la herencia. Los neobancos no tienen sistemas legados complejos que modernizar. Pueden construir su infraestructura desde cero, optimizada para la IA. Esto les permite ser superiores en agilidad y velocidad de innovación.
Sin embargo, los bancos tradicionales tienen una ventaja inmensa en la confianza del cliente, la base de capital y el conocimiento profundo del mercado y la regulación. Su adopción de la IA, aunque más lenta, busca integrar estas nuevas capacidades en un marco de seguridad y cumplimiento ya establecido, algo que las fintechs a menudo tienen que construir sobre la marcha. La IA en un banco tradicional es como un transatlántico aprendiendo a navegar con velas de alta tecnología. Es más lento en arrancar, pero tiene una masa y una estabilidad que un pequeño catamarán digital no puede igualar. En los aspectos donde la IA mejora la eficiencia interna y la detección de riesgos, los bancos establecidos tienen el potencial de igualar y superar a sus competidores más jóvenes. En cambio, en la experiencia de usuario puramente digital y la personalización, todavía tienen camino por recorrer para alcanzar la fluidez de las plataformas nacidas en la nube. El impacto y las consecuencias de esta profunda transformación se ramifican en múltiples direcciones. En la industria tecnológica, esta acelerada adopción de la IA por parte de los bancos no solo valida el mercado para las soluciones de inteligencia artificial, sino que también impulsa una feroz competencia entre los proveedores de tecnología. Las grandes empresas de ASA&IAC, Cloud Computing, como Google, Amazon y Microsoft, junto con Aina, startups especializadas en IA financiera, están invirtiendo miles de millones en desarrollar las herramientas y plataformas que los bancos necesitan. Esto cambia el equilibrio de poder en el sector, ya que la capacidad de los bancos para innovar depende cada vez más de su elección de socios tecnológicos. Veremos movimientos estratégicos predecibles, como fusiones y adquisiciones en el espacio de la IA, y una mayor demanda de talentos en ciencia de datos e ingeniería de inteligencia artificial. Aquellas empresas de IA que demuestren una comprensión profunda de las complejidades regulatorias y de seguridad del sector financiero, serán las que prosperen. El impacto en sectores específicos es igualmente profundo. En la propia banca, veremos una redefinición de roles. El IRECOS, back office, tradicional, con sus tareas repetitivas, se reducirá drásticamente, pero surgirán nuevos empleos en la supervisión de la IA, en la gestión de datos, en la ciberseguridad y en roles de coaching para clientes, donde la inteligencia humana se enfoca en la relación personal y la consultoría compleja. En el sector de la educación, esta tendencia exige una revisión urgente de los currículos. Las universidades y escuelas de formación profesional deberán adaptarse rápidamente para preparar a los futuros trabajadores con habilidades que complementen la IA, no que compitan con ella. El énfasis se trasladará a la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos, la inteligencia emocional y la comprensión de datos. En el ámbito empresarial en general, esta transformación bancaria es un anticipo de lo que vendrá. Otros sectores con altos volúmenes de datos y procesos rutinarios, como los seguros, la contabilidad o incluso el sector público, observarán de cerca las lecciones aprendidas por la banca europea. Pero quizás el impacto más significativo sea el social y ético. La eliminación de 200.000 empleos plantea dilemas éticos profundos sobre la responsabilidad de las empresas y los gobiernos en la gestión de esta transición. ¿Cómo se reinsertarán estos trabajadores en la economía? ¿Se ofrecerán programas de recualificación a gran escala? La preocupación por la privacidad y la seguridad de los datos también se intensifica, especialmente en Europa, con su estricto Reglamento General de Protección de Datos. La IA procesa volúmenes masivos de información sensible, y cualquier brecha podría tener consecuencias catastróficas. Además, existe la preocupación por el sesgo algorítmico. Si los modelos de IA se entrenan con datos históricos que reflejan prejuicios humanos, podrían perpetuar o incluso amplificar la discriminación en áreas como la concesión de créditos. Mantener el equilibrio adecuado entre la eficiencia de la automatización y la necesidad de una interacción humana significativa, especialmente en momentos críticos de la vida de los clientes, será un desafío constante. La sociedad deberá debatir qué nivel de automatización es aceptable y dónde es indispensable mantener la intervención humana. Las reacciones de expertos y líderes del sector bancario europeo ya están empezando a dibujar un panorama complejo y matizado. Mientras los directivos más orientados a la rentabilidad aplauden la eficiencia proyectada del 30%, otros piden cautela. Y su advertencia resuena con una preocupación fundamental. Algunos líderes del sector han expresado que si los banqueros junior, la sangre nueva de la industria, nunca aprenden los fundamentos del negocio a través de la experiencia práctica en las operaciones de back office o en la gestión directa de casos, esto podría tener consecuencias negativas a largo plazo para la industria. Podríamos estar creando una generación de gestores y directivos que carecen de una comprensión profunda de cómo funcionan realmente los engranajes del sistema financiero. Es una preocupación válida sobre la pérdida de conocimiento institucional y la degradación de habilidades básicas, lo que podría llevar a una mayor fragilidad en el futuro. ¿Qué dirían probablemente figuras como Andreas Dombret, exmiembro de la Junta del Bundesbank, o Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo? Probablemente abogarían por un enfoque equilibrado, reconociendo la necesidad de la modernización,
pero enfatizando la importancia de la estabilidad financiera y la protección del empleo. La comunidad de Agile Developers y la de los Early Adopters de tecnología, por su parte, están entusiasmados, anticipando nuevas oportunidades para construir y desplegar soluciones de inteligencia artificial. Sin embargo, en foros especializados, también surgen preguntas frecuentes sobre cómo se abordará la transición para los empleados, la gobernanza de la inteligencia artificial y la necesidad de una regulación adaptativa para evitar monopolios o usos indebidos de esta tecnología. La tensión entre la ambición tecnológica y la responsabilidad social es palpable. Mirando hacia el futuro, las proyecciones a corto, medio y largo plazo nos dan una idea clara de la dirección en la que se mueve la banca. En el corto plazo, es decir, en los próximos 6 meses, veremos una aceleración en los programas piloto de inteligencia artificial dentro de los grandes bancos, así como más anuncios de cierres de sucursales y de iniciativas de reestructuración de personal. Se espera que muchos bancos lancen nuevas herramientas internas basadas en inteligencia artificial, especialmente para tareas de EDIO, compliance y análisis de datos. Las barreras iniciales serán la resistencia interna al cambio por parte de los empleados y la complejidad de la integración de estos sistemas en las arquitecturas tecnológicas existentes, que a menudo son muy fragmentadas. Los programas de capacitación y desarrollo para el personal que permanecerá en la empresa comenzarán a expandirse, buscando reorientar sus habilidades hacia la supervisión de la IA y tareas más estratégicas. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, la evolución de esta tecnología se hará mucho más evidente. La inteligencia artificial pasará de ser una herramienta de apoyo a un componente central de las operaciones bancarias. Veremos el lanzamiento de productos y servicios financieros completamente nuevos, impulsados por la IA, que ofrecerán un nivel de personalización y eficiencia nunca antes visto. Los competidores lanzarán alternativas, y se intensificará la carrera por la supremacía tecnológica. Por ejemplo, los asesores financieros basados en inteligencia artificial se volverán comunes, guiando a los clientes en sus inversiones con recomendaciones hiperpersonalizadas. Los obstáculos técnicos se centrarán en mejorar la explicabilidad de los modelos de inteligencia artificial y en garantizar su equidad y transparencia, requisitos esenciales para la confianza pública y la supervisión regulatoria. La consolidación bancaria podría acelerarse, ya que solo los actores más grandes y tecnológicamente avanzados podrán permitirse las inversiones necesarias para competir. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo apunta hacia una transformación radical del concepto mismo de banca. La visión es la de una banca invisible, donde las transacciones y las decisiones financieras ocurren de forma fluida y automatizada en segundo plano, adaptándose a las necesidades del cliente antes incluso de que éste las formule. La inteligencia artificial podría gestionar proactivamente las finanzas personales, anticipar gastos, optimizar inversiones y ofrecer planes de ahorro personalizados sin la necesidad de interacción humana regular. Esto hace posible escenarios que antes eran pura ciencia ficción, como sistemas de crédito universal basados en el comportamiento digital y servicios financieros totalmente integrados en la vida cotidiana. Los bancos están entusiasmados, sí, pero su entusiasmo por los incrementos de eficiencia proyectados, que se estiman en un 30%, viene con un coste humano muy significativo. Este anuncio llega en un momento de presión económica global, donde la búsqueda de rentabilidad es más feroz que nunca. La banca, tradicionalmente conservadora, se ve empujada por la necesidad de reducir costes operativos y por la creciente competencia de las fintechs, empresas tecnológicas ágiles y nacidas ya en la era digital. Las reacciones iniciales, aunque tímidas en el ámbito público, son de una mezcla de aprensión entre los empleados y una determinación fría por parte de las cúpulas directivas. Las expectativas previas de una transformación gradual están dando paso a la cruda realidad de una disrupción acelerada. De entrada, las implicaciones son claras. Miles de profesionales se enfrentarán a la necesidad de reevaluar sus carreras y adquirir nuevas habilidades. Esto afectará directamente a la estabilidad laboral de millones de familias y comunidades, y plantea serios interrogantes sobre la transición hacia una economía más automatizada. La pregunta no es si el cambio llegará, sino con qué velocidad y a qué escala. La pregunta ya no será quién es tu banco, sino qué sistema de inteligencia artificial gestiona mejor tu bienestar financiero. El desafío será asegurar que esta transformación beneficie a toda la sociedad, no solo a unos pocos privilegiados, y que se haga de manera ética y sostenible. Recapitulemos. El sector bancario europeo se enfrenta a una transformación sísmica, impulsada por la inteligencia artificial y la incesante búsqueda de eficiencia. Morgan Stanley predice que 200.000 empleos, el equivalente al 10% de la fuerza laboral,
podrían desaparecer para 2030. Esto significa que los bancos están priorizando la velocidad y la capacidad de procesamiento de los algoritmos en áreas como el PAEL, back office, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo. En los próximos años, veremos una redefinición de roles, una intensa presión para la recualificación de trabajadores y la emergencia de un nuevo paradigma financiero, donde la adaptabilidad y la innovación serán claves para la supervivencia. Y a largo plazo, la banca podría volverse una experiencia prácticamente invisible, automatizada y altamente personalizada. Este no es un avance incremental. Es un punto de inflexión que redefine el ámbito financiero, el futuro del trabajo y la forma en que interactuaremos con nuestras finanzas. La forma en que la banca funcionará dentro de 5 años será radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará el sector bancario, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Llevamos años siguiendo la evolución de la inteligencia artificial, desde los avances más técnicos hasta sus implicaciones más amplias. Si quieres ese nivel de análisis regularmente, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún análisis profundo como este. Para entender la magnitud de este avance y por qué esta cifra de 200.000 despidos es tan significativa, necesitamos retroceder un poco en la línea temporal de la automatización bancaria. No es la primera vez que la tecnología amenaza con transformar el sector. Recordaréis cómo, en las décadas de los 80 y 90, la aparición de los cajeros automáticos, o ATMs, y más tarde la banca por Internet, provocaron una ola de predicciones apocalípticas sobre la desaparición de los empleados bancarios. Aquellas predicciones, en su mayor parte, no se materializaron de forma tan drástica como se esperaba. Los roles evolucionaron, la interacción humana se mantuvo crucial, y el crecimiento del sector absorbió gran parte del impacto. Sin embargo, la inteligencia artificial de 2025 no es una simple extensión de la automatización pasada. Los intentos previos se centraron en tareas repetitivas y transaccionales, como retirar dinero o consultar un saldo. La IA actual, en cambio, está penetrando en áreas que antes se consideraban exclusivas del intelecto humano: el procesamiento de información compleja, la toma de decisiones basada en datos y la gestión de riesgos. Los hitos clave que nos han traído hasta aquí incluyen la explosión del aprendizaje automático o Machine Learning a principios de los 2010, el desarrollo de redes neuronales profundas y, más recientemente, el avance meteórico de los modelos de lenguaje grande o Large Language Models, que han democratizado el acceso a capacidades cognitivas avanzadas para las máquinas. Antes, los sistemas de inteligencia artificial en finanzas se limitaban en gran medida a la detección de fraude mediante reglas o alt-ant trading algorítmico, pero hoy, las capacidades son exponencialmente mayores. Este no es un movimiento aislado de la banca europea. El apetito por la eficiencia impulsada por la inteligencia artificial es global. Goldman Sachs, el gigante de Wall Street, ya advirtió a sus empleados en Estados Unidos en octubre sobre recortes de personal y una congelación de contrataciones hasta finales de 2025. Su iniciativa, denominada One GS 3.0, abarca desde la incorporación de nuevos clientes hasta la presentación de informes regulatorios, buscando automatizar procesos de extremo a extremo. Otros bancos ya están aplicando recortes significativos. El prestamista holandés, ABN AMRO, por ejemplo, planea despedir a una quinta parte de su personal para 2028. Y el CEO de Société Générale ha declarado, con una frialdad calculada, que nada es sagrado, subrayando la determinación de la dirección de los bancos de llevar a cabo estas transformaciones sin miramientos. Lo que diferencia el enfoque actual de las olas de automatización anteriores es la capacidad de la inteligencia artificial para emular, y en muchos casos, superar las capacidades humanas en tareas cognitivas y analíticas. Mientras que los competidores tradicionales se centran en la implementación de IA para reducir costes, algunas empresas fintech o neobancos nacieron con la inteligencia artificial en su ADN, ofreciendo servicios financieros personalizados y eficientes desde el día 1, lo que les da una ventaja considerable y presiona aún más a los bancos establecidos. Estos últimos se ven obligados a una carrera contra el tiempo, intentando modernizar infraestructuras legadas y culturas organizacionales que, en ocasiones, llevan siglos de antigüedad. Pero ¿cómo funciona realmente esta inteligencia artificial que está a punto de transformar el sector bancario? No estamos hablando de un único tipo de tecnología, sino de una amalgama de algoritmos y sistemas interconectados. En su base se utiliza intensivamente el aprendizaje automático, una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de los datos sin ser explícitamente programadas. Es como si la IA se convirtiera en un estudiante infatigable, consumiendo billones de puntos de datos, identificando patrones y mejorando sus predicciones o decisiones con cada nueva interacción. Esta es la diferencia clave respecto a la automatización anterior, que seguía reglas predefinidas.
La IA bancaria es adaptable y evolutiva. Para entenderlo, imaginad que la IA anterior era como un mapa de carreteras impreso. Te decía qué camino tomar, pero no se adaptaba a un desvío inesperado o a una nueva ruta más eficiente. Esta nueva versión es como un sistema de navegación inteligente en tiempo real, que no solo conoce todos los caminos, sino que aprende constantemente de las condiciones del tráfico, de los nuevos atajos y de las preferencias de otros conductores, recalculando su ruta al instante para encontrar la mejor opción, incluso si surge algo inesperado. No es solo más información, es información de diferentes tipos que se combina de formas completamente nuevas, con una capacidad de procesamiento que supera con creces cualquier cerebro humano. Dentro de esta infraestructura, el diseño arquitectónico de los sistemas de inteligencia artificial en banca es cada vez más sofisticado. Se basa en una combinación de varias tecnologías clave. En primer lugar tenemos la automatización robótica de procesos, o RPA por sus siglas en inglés, que es el equivalente digital de un trabajador de oficina que sigue instrucciones. Pero a diferencia de un robot físico, la RPA opera a nivel de software, imitando las acciones humanas en aplicaciones y sistemas. Puede abrir correos electrónicos, extraer datos, rellenar formularios y gestionar bases de datos, liberando a los humanos de tareas repetitivas y de bajo valor. Luego, y de forma mucho más avanzada, la banca está adoptando el procesamiento de lenguaje natural, o NLP. Esto permite a las máquinas entender, interpretar y generar lenguaje humano. Imagina un algoritmo capaz de leer miles de contratos legales, identificar cláusulas clave y resumirlas en cuestión de segundos, o de analizar el sentimiento de las conversaciones con clientes para anticipar sus necesidades. Finalmente, y de forma crucial, encontramos el Deep Learning, o aprendizaje profundo, un subconjunto del aprendizaje automático que utiliza redes neuronales con múltiples capas para procesar datos complejos como imágenes, voz, o grandes volúmenes de texto no estructurado. Estos modelos son la base para sistemas de detección de fraudes más sofisticados, análisis predictivos de mercado y asistentes virtuales avanzados. Estos componentes no operan de forma aislada. Se comunican entre sí a través de interfaces de programación de aplicaciones, o APIs, creando un ecosistema interconectado donde los datos fluyen sin interrupciones, y la inteligencia artificial puede actuar de forma holística. Cada parte juega un papel vital. RPA para la automatización de bajo nivel, NLP para la comprensión contextual, y el aprendizaje profundo para la inteligencia predictiva y analítica. El proceso y funcionamiento interno es donde esta sinergia realmente brilla. Cuando un banco implementa estos sistemas, por ejemplo, en su operación de OIS, Back Office, la inteligencia artificial procesa la información de una manera radicalmente diferente a los métodos tradicionales. Anteriormente, un equipo de personas se encargaría de la entrada manual de datos, la reconciliación de cuentas, la verificación de documentos y la gestión de archivos. Este proceso era propenso a errores humanos, lento y costoso. Ahora, la inteligencia artificial puede ingestar documentos en cualquier formato, ya sean PDFs, correos electrónicos o escaneos, extraer automáticamente la información relevante utilizando técnicas de reconocimiento óptico de caracteres y NLP, y luego validar esos datos con una precisión asombrosa. Por ejemplo, en el proceso de apertura de una cuenta, la IA puede verificar la identidad de un cliente en segundos, cruzando información con múltiples bases de datos, mientras que antes esto podía llevar horas o incluso días. La diferencia es abismal. Esta eficiencia no solo se traduce en una reducción de costes, sino también en una mejora significativa de la experiencia del cliente y en una mayor capacidad del banco para gestionar grandes volúmenes de transacciones. La velocidad y la escala a la que estos algoritmos pueden operar superan con creces cualquier capacidad humana, liberando a los empleados para que se concentren en tareas de mayor valor, que requieran creatividad, juicio ético o interacción personal compleja. Es la diferencia entre tener un equipo de 20 personas introduciendo datos manualmente y un sistema que puede procesar la misma cantidad de información en una fracción del tiempo, con una tasa de error cercana a cero. Las capacidades que estas tecnologías desbloquean en el sector bancario son, en muchos aspectos, revolucionarias. Primero, en las operaciones de back office, la inteligencia artificial está eliminando tareas repetitivas. Esto significa que ahora puedes, por ejemplo, procesar solicitudes de préstamos de principio a fin, con una intervención humana mínima.